Bien, en esta parte que ya nos corresponde la conversación, ¿verdad? El encuentro con la invitada de esta noche, y precisamente hemos querido traer una profesional en el área de la endocrinología y también con el aspecto de la tiroides, que es una subespecialidad que posee. Ya la habíamos traído en una ocasión anterior, o sea que nos vamos a circunscribir básicamente sobre el aspecto que nos interesa a nosotros, y ya es una profesional reconocida en el país, y nos referimos a la doctora Michelle Tolentino. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jordi. Usted está con ese azul, mire. Gracias. Le queda excelente, lo único que me recuerda al Licey, pero está bien. Bueno, que el azul es el color de la diabetes. Y estamos en el mes de la diabetes. Ya, mire, yo no voy, usted me acaba de cerrar la boca. Solo por eso, pero somos aguiluchos. Está bien. Doctora, ¿cómo podemos definir la diabetes y cuáles son los tipos de la misma, más comunes que conocemos? Sí, la diabetes es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, donde hay una dificultad para utilizar la glucosa o el azúcar como fuente de energía, que es nuestra principal fuente. Cuando estaremos hablando de glucosa, la gente puede asemejarla a azúcar. Azúcar, okay. Exacto. Okay. Así es. ¿Y los tipos de esta? Y los tipos, bueno, hay muchos tipos de diabetes. ¿Y los más comunes? Las más comunes son la diabetes tipo 1, sí, que es una diabetes que le llaman también insulino dependiente, que es cuando el paciente no es capaz de producir suficiente cantidad de insulina. Es mucho más frecuente en niños y adultos jóvenes. Y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que es una diabetes, puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos. Estamos viendo actualmente muchos niños con diabetes tipo 2. Sí. Sí, asociado al sobrepeso, la inactividad física. El tipo de comida. El tipo de comida, la alimentación industrializada. Entonces hay más casos hoy día de diabetes tipo 2 en niños, que es la diabetes. Hay un factor genético en la diabetes tipo 2, influye sí la herencia, pero el estilo de vida es determinante para el desarrollo de este tipo de diabetes. Ahora que usted habla de herencia o genético, o sea, quiere decir, por ejemplo, si una madre tuvo diabetes, el hijo, un hijo de esa madre tiene que estar vigilante. Sí, tiene más riesgo de tener diabetes. Yo pensaba que era un nieto o una nieta, no directamente. No, directamente, sobre todo si la diabetes ocurre en el embarazo, la llamada diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Si una madre tuvo diabetes en ese embarazo, su hijo tiene más riesgo. Y si lo tuvo ya, como usted dice, el tipo 2, ya a una edad 50, 56, 60 años. Sí, de todas formas, el riesgo de que alguno de los hijos desarrolle diabetes es hasta de un 40%, es un riesgo alto. Sí, el paciente no se cuida. Ya. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en República Dominicana? ¿Y por qué o a qué se debe, aunque ya usted explicó una parte, esa incidencia de esta enfermedad cada vez mayor? Si uno se va 20, 30 años atrás, yo recuerdo la publicidad que se daba todavía en ese momento, era la lepra y diabetes. Pero ¿por qué tanta frecuencia? O sea, ¿por qué se da eso en República Dominicana? Y si usted entiende que es así. Sí, en nuestro país la prevalencia de diabetes ha incrementado muchísimo. La última publicación del Ministerio de Salud Pública reporta que hay una prevalencia de hasta un 13.5% de la población dominicana con diabetes. 13%. Pero los números son aún más alarmantes porque este año la Federación Internacional de Diabetes, que es una federación a nivel global, reporta que en nuestro país hay un 17.5% de pacientes con diabetes. O sea, los números son altísimos. Yo pienso que el incremento del porcentaje de pacientes con diabetes pues se debe básicamente a la mala alimentación que estamos llevando, el ritmo de vida acelerado. El sueño influye mucho. Los pacientes que tienen trastornos del sueño tienen más riesgo de desarrollar diabetes y obviamente la inactividad física, la falta de ejercicio, el sobrepeso. Mientras más peso, más dificultad tiene la insulina en hacer su función. O sea, la insulina es una hormona que todos producimos y los pacientes que tienen sobrepeso tienen resistencia a la insulina. O sea, a la insulina le cuesta más trabajo hacer su función y tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Y entonces,
Vamos a tomar un factor de eso que usted ha mencionado, porque me he quedado con la idea. Por ejemplo, mi madre sufrió diabetes ya en su etapa final con el cáncer de mama. Entonces, eso quiere decir que si yo llevo una alimentación, ejercicio, no quiere decir que no me pueda caer, Dios no lo quiera, pero bueno. Pero ¿de qué manera pudiese evitarse? Usted dice con una alimentación, que alguien que por vía genética, como en el caso de quien que les hablo de mi persona, puede evitar que pueda llegar esa enfermedad. Sí, la alimentación y el ejercicio es básico, o sea, aunque los padres tengan este antecedente de diabetes, o sea, se disminuye mucho la probabilidad con una alimentación adecuada, buenos hábitos del sueño y el ejercicio de manera constante. Hábitos del sueño, usted lo ha mencionado 2 veces. Sí, lo recalco porque en las últimas recomendaciones de las guías de la Asociación Americana de Diabetes y las europeas, ya el hábito del sueño es una recomendación como cualquier otro medicamento. El paciente tiene que tener una buena calidad del sueño, al menos 7 a 8 horas de sueño, para poder disminuir el riesgo de diabetes o el paciente que ya es diabético para controlarse. O sea, hay... los trastornos del sueño ocasionan alteración en las hormonas que son contrarias a la insulina, hormonas contrarreguladoras, que son las que entonces tienden a subir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por eso el tema del sueño también es muy importante para prevenir o para mantener controlado el paciente que ya tiene diabetes. Yo había leído que también, por ejemplo, el hígado graso viene también de la situación de la alimentación, creo yo. Sí, sí, así es. También un factor o una medición que tienen ustedes para determinar que esa persona puede llegar a tener diabetes. Claro que sí. El hígado graso es un factor de riesgo para tener diabetes. Aumenta la resistencia a la insulina. El hígado graso hace que la insulina funcione más lento y esto aumenta el riesgo de diabetes, de hipertensión y de problemas cardiovasculares. Así como hay grasa en el hígado, puede haber grasa en el páncreas, en el corazón y en otros órganos. ¿Y todo esto provocado por la mala alimentación, doctora? Todo esto provocado por la mala alimentación o el alcohol. El consumo de alcohol también aumenta la grasa del hígado. Vamos a entrar en la parte de la alimentación que ya usted lo ha mencionado varias veces. ¿Qué tipo de alimentación usted puede estar sugiriéndonos y al público televidente y a aquellos que nos ven en YouTube respecto a una buena alimentación? Bueno, tenemos que, una buena alimentación hay que comer lo más natural que se pueda, o sea, lo que nos da la tierra. Víveres, ensaladas, vegetales, carne, pescado, huevo, o sea, cosas naturales, nada que venga en funda, en caja, en lata, en cartón, evitar los conservantes. Y estos productos industrializados pues tienen más calorías, más carbohidratos, más químicos que se asocian a que pueden alterar la microbiota del intestino porque tienen preservantes, alteran la microbiota intestinal y estas alteraciones también afectan el metabolismo de la glucosa. Entonces, se puede comer todo este grupo de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasa, pero de manera equilibrada. O sea, controlar las porciones, porque cuando hablo de víveres, sí, los víveres que habitualmente comemos los dominicanos, guineitos, rulo, plátano. ¿Qué es carbohidrato? Es carbohidrato, pero todo está en la porción de carbohidrato, porque a veces los pacientes me dicen, yo solo como guineíto, doctora, pero si se comen 6 guineitos, ahí está el problema, porque ahí va más carbohidrato de lo recomendado. Ese exceso se va a convertir en grasa. Así es. Sí, eso ya uno lo ha entendido. Y si usted no lo consume, no lo quema en calorías, traducido a ejercicio, evidentemente que para algún lado eso va. Así es. Ok, ¿es posible, doctora, que una persona que mantenga, como usted dice, un ejercicio constante, que sea habitualmente, pueda revertir una prediabetes? Sí, sí, claro que sí. La diabetes puede revertirse. Un paciente que está en esa zona gris, que los números no están tan altos como para decir que es diabético, con una alimentación adecuada, ejercicio, si tiene exceso de peso, perder peso, puede volver a tener un metabolismo adecuado de los carbohidratos. Puede volver de prediabetes a normal.
Incluso hay pacientes que se les ha diagnosticado ya diabetes como tal, Sí. y cuando bajan mucho de peso pueden también volver de estar diabéticos a normalizarse, siempre y cuando el páncreas aún esté funcionando bien. Hablo de etapas tempranas de la diabetes. Si el páncreas está funcionando bien, al perder peso mejora esa resistencia a la insulina y el paciente puede volver a manejar números normales, pero ese defecto metabólico está ahí latente. Si se descuidan con la alimentación, dejan de hacer ejercicio, vuelven a aumentar de peso, otra vez los niveles de glucosa vuelven a aumentar. Yo le voy a preguntar algo, porque lo he leído también, lo he visto. ¿Es señal para una persona, como una señal que ustedes los médicos y hasta visualmente, los hombres dominicanos, por lo regular, andan con su pancita? Es posible que, yo le voy a preguntar dos cosas, es posible que una persona que tenga esa característica tenga más posibilidad visualmente para un médico que sea, no, desde que tú vayas al consultorio yo voy a saber que tú estás casi llegando a una prediabetes a uno que está flaco, que parece una tabla. Sí, tiene más probabilidad. De hecho, el perímetro de la cintura abdominal es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Pues entonces A veces eso fue lo que incluso leí. el paciente tiene un peso normal, pero si tiene un aumento del perímetro abdominal, esa pancita, tiene más riesgo, porque esa es la grasa mala. Pues mire, yo pensaba que era un relajo al principio, que decían la barrita cervecera, que es lo que le dicen aquí. Sí. Bueno, ya ustedes vieron, señores, eso no es un chiste. Demasiado. Ahora bien, ¿cuáles otras señales o qué sé yo, quizás pudiesen decirle a ustedes, ok, mire, por aquí usted podemos darnos cuenta que usted va directo a tener una diabetes o a sufrir de esa enfermedad? ¿Qué señales ustedes pueden, que el paciente pueda irse dando cuenta? Quizás dolores de cabeza, síntomas. Algunos de los síntomas de alerta, pues la falta de energía puede ser un síntoma. La falta de energía, sí, cuando no se utilizan bien los carbohidratos, o sea, cuando los niveles de insulina y glucosa no están equilibrados, a veces el paciente se siente cansado. Otro dato puede ser la visión borrosa. Cuando los niveles de azúcar empiezan a subir, cambia de manera brusca vamos a decir, la acomodación del lente natural del ojo, del cristalino. Puede haber visión borrosa, pérdida de peso de manera inexplicable, es otro síntoma. Pérdida de peso. Pérdida de peso a pesar de comer igual, porque hay una pérdida de la masa muscular en el paciente que tiene los niveles de azúcar elevados. Ese es otro dato de alarma. Otro síntoma frecuente es el aumento de las micciones, o sea que el paciente orina más de lo normal, más frecuente y más cantidad de lo normal, o se empieza a despertar en la noche a orinar. Pero ahí sí me preocupó la cosa. O sea, que el que se levanta de noche puede tener eso. Puede tener diabetes, porque la nicturia, que es despertarse en la noche a orinar, es un dato de alarma. Puede ser otra cosa, pueden ser datos de síntomas de la próstata, por ejemplo. Puede estar asociado también a la menopausia, pero ese es un dato. Ese es un dato que ocurre en los pacientes con diabetes. Wow, ahí hay varias cosas en las que podemos tener para percatarnos de síntomas como los que usted ha mencionado. Bueno, vamos a ir a una primera pausa, doctora. Estamos conversando con la doctora Michelle Tolentino, ella es endocrino, también con su especialidad en aspectos de tiroides. Así que no se mueve de ahí, que puede pagar por ello. Bien, señores, ya en esta parte estamos conversando en esta noche, para aquellos que están entrando hoy, o en este momento, perdón, tanto en sus televisores como aquellos que nos van a ver ya en YouTube, pues evidentemente hablando de un tema muy importante en la República Dominicana y el mundo, y es el tema de la diabetes. Y para ello tenemos precisamente a un especialista en el área, que es la doctora Michelle Tolentino, endocrino y también en aspecto de tiroides. Doctora, ya hablando de todo lo que hemos establecido, factores, síntomas, definiendo la diabetes, ¿desde qué edad usted puede sugerir que una persona debe estar ya viendo su diabetes, estando más vigilante, o chequeo de glucosa? Excelente pregunta. La recomendación es que a partir de los 35 años de edad,
Los Sí. pacientes deben de empezar a revisar sus niveles de glucosa por lo menos una vez al año, sobre todo si tiene antecedentes familiares Ya. de diabetes, si tienen sobrepeso, si tienen hígado graso, si tienen antecedentes de síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, si hay antecedentes de haber tenido diabetes en algún embarazo, diabetes gestacional, si tiene triglicéridos elevados, si es hipertenso. Tienen estos factores de riesgo, deben de revisarse siempre. Pero si no tienen ningún factor de riesgo, a partir de los 35 años de edad. Antes era a partir de los 40 la recomendación, pero con la alta prevalencia que hay, se recomienda que ya a partir de los 35, o sea, mujer o hombre. 35, 40 años. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa en ayuna y la hemoglobina, o la que no se da en esa manera? Sí, la glucosa en ayunas es la medición de los niveles de azúcar con al menos 8 horas de ayunas, de que el paciente no haya comido nada. Por eso que le dicen, ven a hacerte los estudios, pero no comas nada. O sea, que supone que cene temprano y no desayune. Y no desayune, exacto. Tiene que ir al laboratorio sin desayunar. Y esto es una medición aislada y puede estar impactada este resultado por si el paciente durmió o no durmió bien, si tomó o no algún medicamento que afecte los niveles de glucosa. Y si tiene que tomar medicamentos de noche, por recomendación, ¿los deja de tomar o...? No, toma su medicamento de manera habitual, pero nosotros como médicos, si vemos los niveles alterados, siempre vamos a preguntar qué medicamento utiliza para ver si pudo o no haber interferido con la medición de los niveles. Por ejemplo, los pacientes que usan esteroides, los esteroides suben los niveles de glucosa. A lo mejor utilizaron esteroides por alguna alergia, algún tratamiento. Pero ya el médico, conociendo el tipo de paciente, que ya va con esa conciencia. Claro, va a saber interpretar. La hemoglobina glicosilada, que es el otro parámetro, es un promedio de cómo han estado los niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Este es un parámetro que tiene menos variabilidad por lo que pudo haber ocurrido el día antes en el contexto del paciente, y nos ayuda también a realizar el diagnóstico de diabetes. Ok. Y una última pregunta de esa parte. Si, por ejemplo, el paciente que tiene problemas de tiroides y tiene que tomar su pastilla antes de todo alimento, ¿la deja de tomar o se la toma, o eso no implica? Se la puede tomar perfectamente, ¿no? La pastilla de la tiroides no afecta el nivel de glucosa. Ok. ¿En qué manera, doctora, han cambiado, usted que es una doctora joven, han cambiado los tratamientos de lo que uno conocía hace 15, 20 años atrás a lo que usted conoce hoy día? Wow, muchísimo han cambiado. Sí. Sí, hace 20 años prácticamente solo se tenía insulina y 2 pastillas más para la diabetes. O sea, solo se tenía metformina, glibenclamida, que es una sulfonilurea, e insulina. Actualmente tenemos muchas alternativas para el tratamiento de la diabetes. O sea, varias opciones de pastillas que actúan a diferentes niveles, en diferentes órganos, para mantener estables los niveles de azúcar, y también tratamientos que son inyectables, son inyecciones, pero que no son insulinas, son otro tipo de medicación que ayudan a que el páncreas funcione mejor. Y estos aparatos que ahora vemos, que no necesariamente usted tiene que andar con un botiquín y todas esas cosas, es como parches. Sí, sí. ¿Qué son esos? Son sensores de glucosa. Pero eso van poniendo... Bueno, hay 2 tipos. Hay monitores continuos de glucosa o sensores de glucosa, que son como un parchecito que se coloca en el antebrazo y va midiendo los niveles de azúcar en el intersticio de la célula. Y eso evita que el paciente tenga que estarse punchando. Los sensores solo monitorean en cuánto está el azúcar, pero no inyectan insulina. Esa era la duda que yo siempre... Usted sabe que eso es muy delicado estarle preguntando a la gente, porque a veces la gente no se siente cómoda. Claro. Y siempre tenía como esa duda o esa curiosidad de si es que punchaba o simplemente medía. Sí, hay otros que son las microinfusoras de insulina, que también son un parchecito, pero ese está conectado a una bomba que parece como un vipercito, y ese sí mide e inyecta.
la insulina. O sea, mide los niveles de azúcar y puede entonces inyectar insulina a medida que el paciente la va necesitando o de acuerdo a la programación que hace el médico. Ok, entendible. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento del que sufre diabetes tipo 1 al que sufre diabetes tipo 2? ¿Hay diferencia? Sí, por supuesto. El que tiene diabetes tipo 1, desde el inicio del diagnóstico, el tratamiento es con insulina. Es un paciente, o sea, ¿En la 1? En la diabetes tipo 1, el paciente no produce insulina, por lo tanto tiene que inyectarse insulina todos los días y varias veces al día, cada vez que come, porque la función de la insulina es mantener los niveles de azúcar normales. Entonces, el paciente que no produce insulina, cada vez que come, que ingiere carbohidratos, que no hay insulina, tiene que inyectarse la insulina con cada comida. Es un tratamiento más en la tipo 1, es un tratamiento más agresivo, más complicado, sí, más complicado. En este tipo de pacientes es que es preferible, si está en sus posibilidades, utilizar las bombas de infusión de insulina para que no se tenga que inyectar tantas veces. Porque las bombas generalmente son costosas. Las bombas son costosas por lo general, sí. Ya que hablamos de la parte, hemos hablado de la parte de salud física, también la parte, en cierta manera, de los órganos, pero ahora bien en la parte emocional. ¿Cómo afecta usted que ha trabajado con pacientes emocionalmente a una persona cuando usted tiene que decirle que tiene diabetes tipo 1 o tipo 2? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cuál ha sido la experiencia suya en ese sentido? El diagnóstico de diabetes siempre es impactante para el paciente, o sea, es como cuando le tiran una cubeta de agua helada de repente, de golpe, porque nadie se espera el diagnóstico de diabetes. Es un diagnóstico que cambia la vida, que impacta si el paciente, obviamente, siempre es difícil aceptar un diagnóstico y la parte emocional influye mucho. Pero lo importante es que cuando se recibe ese diagnóstico, aceptarlo, empoderarse y poder comprender de qué se trata. Porque el paciente que entiende la diabetes, pues tiene menos riesgo de tener complicaciones. Se cuida, se controla, pone de su parte y disminuye el riesgo de tener complicaciones. O sea, el diagnóstico es fuerte porque nadie quisiera tener ninguna situación de salud, obviamente, pero no es el fin del mundo. El paciente que se cuida se va a morir de otra cosa que no sea la diabetes. Eso es bueno que usted lo haya dicho, porque uno a veces, yo he tenido familiares donde han ido perdiendo un dedo, o sea, se le va complicando, pero es básicamente por el tipo de alimentación o no cambia la alimentación. Entonces, yo creo que eso es más que ostensible, saber el por qué. Así es. En el caso, doctora, ¿cómo ha sido, ahora que le pregunté la parte emocional, pero también tanto el tratamiento como lo emocional, cómo lo manejamos con niños y adolescentes? Cuando ha sucedido. Sí, con niños y adolescentes es más difícil porque... Yo quiero que usted me explique eso, porque la verdad que... Sí, cambiarle que el niño entienda que tiene que comer quizás diferente a como comen los compañeros en la escuela. Es un poco complicado. Lo primero es que el padre comprenda, los padres, el apoyo familiar. Lo primero es allá. Sí, exacto, el apoyo familiar es básico para mejorar el pronóstico, pero los niños son súper inteligentes, o sea, después que ya ellos entienden. O sea, en su experiencia, los niños lo toman más fácil que los adultos. Sí. Al principio es difícil, pero una vez ya ellos entienden, son súper inteligentes y empiezan a contar carbohidratos, escogen mejor la alimentación, las porciones. Al principio siempre hay una fase de negación, sobre todo en los adolescentes. En los niños chiquitos es más fácil. Es más fácil, sí, ahí yo lo puedo comprender. Pero en los adolescentes, con este cambio hormonal, esta tormenta de hormonas, de esta transición que tienen, más este diagnóstico, en los adolescentes un poquito más difícil al principio porque se ponen rebeldes. Pero los niños y los adolescentes son muy inteligentes y aprenden ellos mismos a medirse la glucosa, a inyectarse, a tomar decisiones de su tratamiento. Y eso es importante que desde pequeños lo sepan. Sí. Porque como usted dice, eso le puede alargar mucho más la vida y no morir necesariamente de eso en su etapa ya adulta. Doctora, es muy frecuente
la que usted mencionó ahorita, la diabetes gestacional, o sea, en mujeres ya embarazadas, ¿esto es muy frecuente en nuestro país? Sí, realmente sí. No tenemos estadística de la frecuencia. Sería interesante realizar. De hecho, estaba conversando el otro día con un colega ginecólogo. Y pues me mire, mencionó, tenemos que hacer es un dato, porque yo he oído mucho de investigación. esa misma, de la diabetes, y siempre me he quedado con esa curiosidad. Pero sí es frecuente. No te puedo dar números, pero vemos en la consulta todos los días pacientes con diabetes gestacional. Ok. Y a propósito de eso, ¿qué precaución se le puede dar a las mujeres embarazadas si, como usted dice, está siendo tan frecuente en nuestro país? Sí, la recomendación antes del embarazo es revisar cómo están sus números. O sea, antes de buscar un embarazo, las mujeres deberíamos de revisar que la tiroides esté bien, porque los problemas de tiroides aumentan el riesgo de complicaciones en el embarazo, el riesgo de abortos e incluso puede condicionar dificultad para salir embarazada. Y revisar que los niveles de glucosa también estén bien. De hecho, yo tengo pacientes que veo en edad reproductiva por cualquier otra situación y siempre les digo, tienen que avisarme cuando quieran buscar embarazo para ver si todo está en óptimas condiciones. Pero entonces, lo ideal es revisarse antes. Yo estoy seguro que cuando van donde usted esté, ya la decisión hace rato que la tomaron. Ya van casi. Ya con los 6 meses. Ya casi con los 6 meses, lamentablemente. Pero si ya están embarazadas, hay que chequear glucosa. Ese dato que usted da para precaución es importantísimo. Saber cómo está su cuerpo previo a tomar una decisión de embarazo. Y es verdad. Porque ya usted mencionó, hay varios puntos. La tiroides, que yo no le veía como la relación, pero ahora la comprendo. Y también los otros niveles que pueden, en el caso de la glucosa, la insulina y todo eso. Sí, sobre todo si la paciente tiene sobrepeso, obesidad o tiene antecedentes de trastornos menstruales, debe revisar los niveles de glucosa antes de buscar embarazo. Qué bien. Doctora, finalmente, ¿cuáles serían sus sugerencias o consejos para aquellas personas que estén en riesgo ya de sufrir la enfermedad de la diabetes o que ya esté diagnosticada? Bueno, acudir a su médico de cabecera, a su endocrinólogo, para revisar. Si tiene factores de riesgo, tiene que ir con un endocrinólogo, porque hay que revisar cómo están sus números y los demás factores de riesgo. Genético, lo que mencionábamos al principio. Sí, lo que mencionábamos al principio, porque se puede prevenir. O sea, la diabetes más frecuente, que es la diabetes tipo 2, se puede prevenir si modificamos esos factores de riesgo. La parte genética obviamente no la podemos modificar, pero todo lo demás se puede modificar. Y si ya tiene el diagnóstico de diabetes, hay que revisarse, no solo llevarse que se revisan en casa, se hace un glucómetro y aparentemente está normal. Hay otras cosas que nosotros como especialistas revisamos, incluso mucho más allá de la hemoglobina glicosilada. Ya se recomienda que estos sensores cada cierto tiempo colocárselo al paciente para revisar cómo está el tiempo en rango del paciente, o sea, qué tanto tiempo dura dentro de los niveles de glucosa recomendados y qué tanto varían los niveles de glucosa, porque hay pacientes que tienen glicemia, o sea, azúcar en ayunas normal, hemoglobina glicosilada normal, pero siguen teniendo complicaciones de la diabetes. Entonces, los análisis son como una foto, pero nosotros revisamos otras cosas con más profundidad. Ya. Una última cosa que se me iba a quedar. ¿Puede un deportista, o no, una persona que tenga diabetes, no importa, tipo 1 o tipo 2, puede practicar un deporte profesional de alta competencia? Sí, por supuesto que sí. O sea, que la diabetes no es No es una limitante, ¿no? Con la guía adecuada, claro que sí. Perfecto. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? Estoy a sus órdenes en la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte. Doctora, gracias. Gracias a usted. Miren, amigos, yo creo que hemos tratado de lo que es el objetivo en este espacio. Dar un mensaje, llevar una educación. Hemos traído precisamente una alta profesional en el área, tanto en la endocrinología como en el aspecto de la tiroides. Y les voy a decir algo, y esto no sabe ella que yo lo voy a decir ahora, pero si usted quiere una recomendación, y yo no lo hago, primero porque no tengo ninguna motivación, salvo que la conozco hace mucho tiempo. En manos de la doctora Michelle Tolentino, usted puede descansar tranquilo. Profesional acabada, usted ve la paciencia, así mismo usted la ve en la consulta, y sobre todo una persona que es exhaustiva en la investigación. No tengo más nada que decir.
Vamos a la pausa.